Gregory era una figura impresionante. Sea le miró mientras se arrodillaba junto a Raven. Toda su atención parecía concentrada en la mujer que yacía inmóvil sobre el suelo. ¿Has atendido a las heridas de Sea? La pregunta sorprendió a Sea. Se dirigía a Jack, preguntándole al hombre como si ella no estuviese delante de ellos. Las heridas se están cerrando, le aseguró Jack. Rand atrajo a Sea hacia el bosque. Él es el traidor, sanador. Me alejé de él porque está conectado con Sea. Podría hacerla sentir cualquier cosa que yo le hiciera. Es muy peligroso, pero no puedo ser yo quien le juzgue. Sea nunca me perdonaría. No hagas eso, Jack, dijo Sea con algo de rencor. Estaba exasperada con él, sé que estás hablando con Gregory. Si tienes algo que decir, dilo en alto para que pueda oírte. ¿Crees que Rand es el vampiro, no? El pensamiento estaba en su mente también y la hacía sentirse desleal. Sabía que Rand no era trigo limpio. Quizá la muerte de Maggie había trastornado su mente de tal manera que él seguía viviendo en el pasado. Pero algo de lo que había dicho Rand en el transcurso de su extraña conversación le molestaba. Algo de lo que no podía estar segura. Gregory pasó una mano sobre el vientre de Raven, extendiendo los dedos por toda la superficie. Permaneció así por un momento, con un gesto sorprendentemente tierno reflejado en el rostro y luego se volvió hacia Sea. Jack sabe cuáles son sus obligaciones hacia ti, Sea. Ese hombre, Rand, tu padre biológico, jamás ha formado parte de tu vida. Aférrate a la realidad, no a las fantasías de tu infancia. Maldita sea. Tú no sabes nada acerca de mi infancia, fantasía o no, le espetó Sea, estimulada por aquella tranquila actitud de superioridad. Gregory la sacaba de quicio. Ella sospechaba que era porque él siempre usaba la lógica. Era ella la que debía hacer eso. Tengo mi propia mente, Gregory, y te aseguro que se encuentra en perfectas condiciones. Quizás la primera vez que nos encontramos te di una impresión falsa. No soy una mujer histérica que huye al primer signo de peligro. No me desmayo a la vista de sangre y puedo tomar mis propias decisiones. Si te he causado la impresión de que pensaba esas cosas sobre ti, creo que debería disculparme, dijo Gregory cortésmente. No es esa mi impresión. Tienes mucho valor y eres una sanadora, pero tienes muy pocos conocimientos sobre nuestra forma de vida. Cuesta mucho mantener un cuerpo saludable, y tú tienes esa dichosa aversión de los humanos a beber sangre, igual que Raven. Ella levantó su barbilla. Soy consciente de que tengo un problema con ese tema, pero me ocuparé de él cuando esté preparada. Hay otras cosas mucho más importantes por el momento. Detrás de ella, Jack se movió como si fuese a protestar, pero guardó silencio. Ahí es donde te equivocas, mujer. Nada es más importante que eso, contestó Gregory, con esa voz suave que era en sí misma una fuente de poder. Tu salud es esencial para todos los miembros de nuestra raza. Tú eres una mujer. Puedes crear vida dentro en tu interior. Tú representas una esperanza para cada varón que no tiene compañera. No tengo ninguna intención de tener hijos. Se hizo un absoluto silencio en la habitación. Gregory dirigió toda la fuerza de su mirada plateada hacia el rostro de ella. Sus ojos derribaron y atravesaron cada una de sus defensas hasta que Sea sintió que estaba leyéndole el alma. Él dejó escapar un suspiro lentamente. Entiendo por qué piensas de ese modo, Sea. Lo que te hicieron fue una abominación. Pero también veo el dolor que te causa tomar esa decisión. Si eres capaz de esperar a que Jack se recupere del todo, antes de dejar atrás un sueño tan importante, creo que descubrirás que nuestra raza ama y aprecia a sus hijos, y que los considera un regalo y un tesoro. Sentimos por ellos lo mismo que por nuestras mujeres. ¿Por eso Rand abandonó a mi madre? ¿Por eso permitió que otra persona criara a su hijo? ¿O es que solo os interesan las niñas? Gregory suspiró. Todos nuestros hijos, niños y niñas, son amados y protegidos por igual, Sea. No comprendo a Rand, en realidad, nunca lo he hecho. Lo único que puedo decirte por el momento es que creo que es muy peligroso, y que tenemos que hacer algo al respecto. Colocó trampas de alambres en el prado,
no solo para matar a los nuestros, sino también a los humanos y a los animales. Te aseguro que me ha costado bastante desmantelar todos los dispositivos. No podemos permitir que continúe con ese comportamiento desquiciado, y tú lo sabes. Lo que pasa es que no quieres reconocerlo. ¿Y eso es todo? ¿Puedes juzgarle culpable sin saber lo que ha pasado en realidad? ¿Cómo puedes estar seguro de que ha sido él? Sea se dio cuenta de que se estaba retorciendo los dedos mientras trataba de encontrar una excusa para su padre. Recordó su aliento sobre el cuello, pero apartó esa imagen de su mente rápidamente, sintiéndose desleal de nuevo. Porque ninguno de nosotros percibió su presencia en el bosque, le contestó Jack amablemente. Había una sombra en la mente de ella, y él percibía claramente el conflicto entre su cerebro y sus emociones. Solo tú la percibiste, Sea. Fue capaz de despertarte, a pesar de la fuerte orden que envié para que durmieses. Te atrajo deliberadamente hacia el bosque mediante engaños, y trató de tomar tu sangre para fortalecer su dominio sobre ti. Tal vez esté enfermo, o confundido. Pudo haberme forzado, pero no lo hizo. ¿Por qué no me forzó, Jack? Ciertamente, podría haberlo hecho, apuntó ella. Es mucho más fuerte que yo, y además me sentía aturdida, como si estuviera en un sueño. ¿Por qué no se limitó simplemente a obligarme a hacer lo que él quería si es que es realmente un vampiro? Porque a un compañero no se le puede forzar a elegir. Debe hacerlo libremente. De otra manera, no se establece un verdadero vínculo. Y él lo sabe, ya que extendió la mano hacia ella. Esa información está codificada en sus genes, mucho antes de su nacimiento. Sea se alejó de él frotándose las sienes, que palpitaban con fuerza. ¿Por qué todo lo que tiene relación con vosotros es siempre tan complicado, Jack? No me pasaba nada parecido cuando era humana. Tú solo eras mitad humana, Sea, le recordó Jack con cuidado, y sabes que te encontrabas en serio peligro incluso entonces. Tu madre sabía que debía esconderte de esa sociedad de científicos chiflados que te perseguía. Sea se estremeció y se frotó los brazos para entrar en calor. Lo único que quiero es irme de aquí, Jack, y dejar todo esto atrás. Necesito encontrar la manera de perdonarte para usarme para matar a esos hombres. La silueta de Mikhail se materializó ante los ojos de Sea, y casi le da un infarto. Él le dirigió una radiante sonrisa. Debo agradecerte que me devolvieras a mi amor. Sin ella, mi vida no tendría sentido alguno. Has demostrado ser un importante miembro para nuestro pueblo. Es una pena que haya sido introducida sin la preparación suficiente para hacer que la transición fuese más sencilla, pero son tiempos difíciles para nosotros. Le acarició el brazo suavemente. Por favor, perdónanos por usarte para detener a Slovensky y Wayase. No podíamos permitirles que mataran a Raven o que te secuestraran, como era su intención. Raven no podía ayudarnos, así que recurrimos a ti. Estuvo muy mal por nuestra parte usarte sin tu consentimiento, pero la escasez de tiempo para actuar no nos permitía el lujo de pedir permiso. Tu compañero no podía hacer nada, excepto proteger tu vida y, desde esa distancia era imposible hacer nada sin verles a través de otros ojos. Mikhail fue elocuente y sincero, y Sea no pudo enfadarse con él. Sea suspiró y se mordió los labios. Desearía que no hubiera ocurrido de esa forma, Mikhail, pero me alegro mucho de que Raven siga con vida. No entiendo cómo esos dos humanos lograron pasar desapercibidos, ocultándonos su presencia. Tenía a Raven controlada continuamente, dijo Mikhail. Jamás deberíais haber estado en peligro. Sondeé los alrededores, al igual que Gregory y Jack. Puede que un vampiro sea capaz de confundirnos, pero los humanos no. Yo también hice un sondeo. Añadió Raven débilmente, con apenas un hilo de voz, y no detecté ningún posible peligro. Pero Sea se encontraba inquieta, y desde un principio estaba convencida de que no estábamos solas. Deseché sus miedos, pensando que la causa de sus nervios era la separación de Jack. Solo Sea fue capaz de detectar al vampiro en el bosque, dijo Jack. De pronto, Sea se dio cuenta de que era el centro de atención. De forma instintiva, se acercó Jack, y él pasó un brazo alrededor de su cintura, protegiéndola con su cuerpo. Sé que todos pensáis que es Rand.
Pero no quiero que sea él. Quiero formar parte de una familia. Ya formas parte de una familia, dijo Mikhail con suavidad. Yo soy tu familia. Raven es tu familia. Nuestro hijo lo será en cuanto nazca y, por supuesto, tienes a Jack. Algún día tendréis hijos. Hizo un pequeño ademán señalando a Gregory. Incluso puedes considerar al sanador como tu familia. Nosotros lo hacemos, a pesar de que a él no le hace ninguna gracia. Permanecemos juntos, y siempre estamos cerca. Estos últimos años no hemos sido un buen ejemplo de lo que supone nuestra existencia. Estamos siendo atacados y debemos defendernos. La mayor parte del tiempo, nuestra vida es muy parecida a la de los humanos. No nos juzgues por lo que veas en esta época. Son tiempos excepcionales. Quizás Byron pueda decirnos quién le traicionó, añadió Sea desesperadamente, ¿no podemos esperar a escuchar lo que dice antes de condenar a Rand? ¿Qué era lo que la incomodaba tanto? ¿Qué era lo que había dicho Rand? Jack la mantuvo junto a él. Nadie quiere que sea Rand, pequeña pelirroja, y puedes estar segura de que nadie actuará sin tener una prueba. Sea sabía que estaba intentando tranquilizarla, a pesar de que sospechaba que su padre era el traidor. Y una parte de ella sabía que tenía que ser verdad. Ahora que estaba lejos de la influencia de Rand, era capaz de ver las cosas claramente. No era solo un hombre confundido y atormentado por la muerte de su madre. Podía ser un asesino frío y calculador. Sea cerró los ojos, incapaz de afrontar la dirección que seguían sus pensamientos. No debía ser Jack quien acabara con la vida de Rand. Simplemente no podía serlo. Una suave calidez se extendió por su mente, y él la rodeó de manera protectora con sus brazos. No hay ninguna necesidad de que sea yo el que dé caza a Rand, si se demuestra que es el vampiro que está asesinando a nuestra gente. Los otros pueden encargarse de eso. Podemos alejarnos de este lugar si eso es lo que deseas, mi amor. Si Rand era el vampiro, el traidor, Jack tendría más razones que ningún otro para querer destrozarlo. Pero, aún así, ella no podía soportar la idea. Gracias, Jack. No quiero que seas tú el que le mate, si realmente es necesario llegar hasta ese punto. Vayamos a ver cómo está Byron para que pueda cumplir con mi pacto. Más tarde, buscaremos un lugar para descansar. Sea hizo un gesto de asentimiento, y moviendo la cabeza contra su pecho. Podía oír el tranquilizador latido de su corazón, sentir el calor que despedía su cuerpo, que parecía atravesar el espacio para introducirse en el de ella. Él era de carne y hueso, completamente real, y ella debía encargarse de que las cosas fuesen despacio y de tomar las decisiones más razonables para ambos. Aunque en ese momento, Sea no estaba segura de ser capaz de hacer una cosa así. Su brillante intelecto no parecía funcionar muy bien últimamente. Vamos a ver a Byron, sanador. ¿Vienes? Preguntó Jack. A desgana, Gregory dejó a Raven con Mikhail. Pero tenía que tener en cuenta que una mujer no podía ser reclamada antes de su 18º cumpleaños. Cada momento de la existencia del sanador sería una dura prueba, un infierno viviente, hasta que la niña alcanzara esa edad. Cazaría, se alimentaría y se abstendría de matar, a menos que tuviese que encargarse de impartir justicia. Ese sería el momento más peligroso de todo, el instante en que tuviese que alejarse del poder que se experimenta al tomar una vida. Y en algún lugar, cerca de allí, Rand estaba esperando. En el momento en que Gregory se disponía a seguir a Jack y a Sea, Mikhail le detuvo. ¿Es posible que los humanos hayan encontrado algún tipo de química les permita ocultarnos su presencia? Porque si han logrado una cosa así, todos estamos en serio peligro, y deberemos prepararnos para enfrentar este nuevo reto. Cualquier cosa es posible, pero lo más probable es que el vampiro esté usando un hechizo de ocultamiento. Es muy antiguo y casi está olvidado, lo encontré en el libro perdido de Sayong. Lo enterré, junto a sus diabólicas referencias, en las montañas de las almas. Creí que ningún otro se atrevería a ir hasta allí. Gregory miró a Sea para asegurarse de que no le oía. Es muy posible, continuó Gregory, incluso probable, que Rand se despertara hace más de 7 años, encontrara a la madre de Sea muerta y sucumbiera a la oscuridad.
En su odio, él los culpa a ti y a Jack. Podría haber estado estudiando las artes antiguas y regresar después, hace 7 años, para dirigir a Slovensky y a su sobrino en su empresa para asesinar a nuestra gente. Ninguno de nosotros sabía que se había despertado, así que nunca fue un sospechoso. Jack cree que conocía al traidor, estuvo cerca de él una vez. Irán formaba parte de su familia, a través de Noelle. ¿Crees que Irán torturaría a su propio hijo, que sería capaz de mutilarlo? El hijo de Noelle, Mikhail. Si Rand es tan malvado como sospecho, fue él quien ayudó a los humanos a cometer los asesinatos que ocurrieron hace 7 años. Todos nos encontramos en peligro, pero especialmente Jack. El único de los nuestros que podría escapar de la muerte es Sea, y ella sufriría enormemente. Él sabe que ahora intentaremos cazarle, y tratará de huir. Gregory hizo un gesto negativo con la cabeza. No, ha invertido demasiado tiempo en preparar su venganza. Es puro odio, Mikhail. Él vive para matar, y nosotros somos sus presas. Permanecerá aquí, y seguirá intentando poner a Sea de su parte. Avisa a Jack. No hay ninguna necesidad. Jack ya lo sabe. Mantendrá a Sea constantemente a su lado. Jack es muy peligroso, Mikhail. Insistes en pensar en Jack como el hermano pequeño al que debes seguir protegiendo, pero él ha desarrollado un enorme poder. Rand le subestima. No reconoce al monstruo que él mismo ha creado. No estoy seguro de que me guste que te refieras a mi hermano como a un monstruo. La voz de Mikhail tenía un dejo de humor. ¿No? Pues deberías escuchar lo que digo de ti a tus espaldas, dijo Gregory mientras extendía los brazos, que ya se estaban transformando en alas. La carcajada de Mikhail se escuchaba a lo lejos cuando el pájaro empezó a atravesar el cielo nocturno. La cueva de curación era más pequeña que la mayoría de las cavernas dispuestas a lo largo del laberinto de túneles subterráneos. La tierra era rica, oscura y fértil. El olor que reinaba en el ambiente era muy agradable, el aroma de las hierbas mezclado con la fragancia natural de la tierra. Sea introdujo una mano en el bolsillo trasero del pantalón de Jack, una forma de permanecer en contacto mientras inspeccionaban la extensión de las heridas de Byron. Sea tenía una insistente sensación de déjà vu. Smith y Wallace no le habían torturado tanto como a Jack, pero, de todas maneras su cuerpo estaba ennegrecido por las quemaduras y cubierto de cortes. Sea encontró la mano de Jack y enlazó los dedos con los de él, temiendo mirarle a los ojos. La imagen del cuerpo torturado de Byron debía de traerle unos recuerdos espantosos. Intentó mostrarse divertida. Bueno, por lo menos hay que agradecer que sean poco imaginativos a la hora de infligir torturas. Tiene prácticamente las mismas heridas que tú, así podré ayudarle basándome en la experiencia. Jack no quería que tocara al otro hombre. La emoción era aguda, terrible y sobrecogedora. Intentando calmarse, respiró profundamente, colocando instintivamente su enorme cuerpo entre Byron y su compañera. Sea le acarició el rostro con sus suaves dedos. ¿Qué te pasa? Tenía una voz preciosa, tan clara y fresca, tan suave que Jack se sintió realmente avergonzado por sus mezquinos pensamientos, pero no podía mentirle. No lo sé. Lo único que puedo asegurarte es que no podré soportar que le toques. Dios, Sea, me odio por esto, pero no puedes hacerlo. Encerró la cara de ella entre sus manos, mirándola con un inmenso pesar. No puedo permitir que te acerques a él. ¿Qué es lo que crees que pasará si toco a este hombre? ¿Es que ahora te crees las historias de Rand? ¿Crees que has influido en mí de algún modo, y que lo que hay entre nosotros no es real? Solo sé que si tocas a este hombre perderé el control. La bestia de mi interior logrará imponerse y mi mente se romperá en tantos fragmentos que no creo que sea capaz de volver a ser el mismo de nuevo. Sea podía percibir la aversión de Jack por esos celos irracionales, y también su miedo a que ella desestimara su súplica y algo terrible sucediera. Se dio cuenta de que todavía sabía muy pocas cosas sobre la gente de los Cárpatos, que Jack estaba al límite de su cordura, y que en ese momento era más un animal que un hombre. Enroscó los dedos alrededor de su brazo y le sonrió. Supongo que podemos esperar al sanador. Jack pudo sentir cómo la tensión desaparecía de su cuerpo.
Creo que será lo mejor. Sea se puso de puntillas para recorrer su cuello con los dedos, dándole un suave masaje, sugestivo y reconfortante al mismo tiempo. Él reaccionó aplastándola contra su cuerpo, capturando la boca de Sea con sus labios duros y dominantes. Fue un beso totalmente posesivo, y su cuerpo se mostraba tan exigente como su boca. Te necesito ahora mismo, Sea. Siento que mi cuerpo va a estallar en llamas, y me duele como el maldito infierno. Tenemos que conseguir quedarnos a solas o creo que voy a morir. La risa de ella quedó sofocada contra su pecho. Nadie ha muerto nunca por desear hacer el amor, pero no estaba tan segura. Su propio cuerpo estaba ardiendo, clamando por unirse al de él. Gregory se materializó de pronto, y con un suave suspiro, les observó fijamente frunciendo el ceño. Como si fuesen unos colegiales a los que han pillado haciendo algo malo, ambos se separaron bruscamente. El sanador dijo: estará débil, Jack. Puede que intente resistirse a ti. Está cerca de la transformación y lleva así bastante tiempo. Háblale de la hija de Raven y de tu fe en que Sea también será capaz de traer hijas al mundo, le aconsejó suavemente Gregory. Debes intentar controlarle en todo momento. Puedo percibir claramente su oposición a que no le dejemos morir. Jack asintió. Deseaba que Sea se alejara de Byron, así que ella se dirigió al fondo de la estancia en cuanto le leyó el pensamiento. Le dio las gracias mentalmente y concentró toda su atención en su viejo amigo. Sea le observaba, sintiéndose de pronto muy orgullosa de él. Puede que él no soportara que ella tocara a otro hombre, pero no se sentía bien consigo mismo por ello. Y podía percibir su total determinación por salvar a Byron. Sabía que él no podía decirle mentiras que le hiciesen quedar mejor ante sus ojos. Ni siquiera había intentado ocultarle su lado oscuro, sino que quería que ella encontrara una forma de poder amarle a pesar de saber que lo tenía. Y lo había hecho. Puede que no lo comprendiese del todo, pero amaba todo lo que formaba parte de él. Jamás huía ante sus responsabilidades. Hacía frente al demonio que había en su interior a cada momento. Todo había ocurrido demasiado rápido, una cosa tras otra. A Sea le había llevado mucho tiempo asimilar toda la información, pero la única cosa consistente era que Jack permanecería a su lado. Era sincero en todas las cosas, incluso para reconocer la terrible necesidad que sentía por ella. Byron gimió, atrayendo la atención de los hombres que se inclinaban sobre él. Gregory permanecía tan inmóvil como una estatua, completamente concentrado en el destrozado cuerpo. Jack había colocado su muñeca sobre la boca de Byron. A Sea se le revolvió el estómago, pero no apartó la vista. Byron se resistía a tomar la sangre, implorándoles con la mirada. Debes tomar mi sangre. Las mujeres están a salvo, la trampa de la que nos avisaste falló. La voz grave de Jack era como una dulce melodía de notas que se esparcían en el aire. Sea se unió a él para incrementar su fuerza. Pudo percibir la sorpresa de Jack cuando añadió su voluntad a la de él para obligar a Byron a aceptar lo que le estaban ofreciendo. La mujer de Mikhail lleva a una niña en su vientre, dijo Jack suavemente. Sea también es una humana, y será capaz de traer hijas al mundo. Ahora hay esperanzas para el futuro, Byron. Queremos que te unas a nosotros en la búsqueda de esas mujeres humanas con habilidades psíquicas que nuestro pueblo necesita. No puedes desperdiciar tu vida. ¿Qué pasaría si, por nuestro vínculo de amistad y sangre, fueses el compañero de mi hija? ¿Qué le pasaría a nuestra hija? Acepta lo que te ofrezco libremente, viejo amigo, y sálvate. Eres fuerte. Sobrevivirás mientras reconstruimos nuestra raza. Byron observó atentamente las profundidades de los oscuros ojos de Jack durante un buen rato, como buscando algo, que evidentemente encontró. Cerró su boca sobre la muñeca que se le ofrecía y bebió voluntariamente. Por primera vez, Sea no encontró repulsivo aquel acto. Había algo muy hermoso en el modo en que Jack entregaba su sangre tan libremente a Byron. Era algo mucho más personal que la mera donación de sangre de los humanos. Su cuerpo se estremeció con un tórrido deseo y, sin darse cuenta, envolvió la mente de Jack con su calor. Pudo observar cómo se agitó el cuerpo de él, como si alguien le hubiese golpeado físicamente. Se sintió culpable durante un segundo,
pero al momento percibió un roce en la garganta y aquella caricia mental fue casi tan estimulante en su estado de excitación como si la hubiese tocado realmente. Gregory se enderezó muy despacio e, inspirando profundamente, se volvió para mirar a Jack. Coge a tu mujer y encuentra un lugar lejos de nosotros. Sabes lo peligrosos que pueden llegar los hombres de nuestra raza en este estado. Ocúpate de tus necesidades, Jack. No sé muy bien hacia dónde dirigirme. Por si no lo recuerdas, nuestro hogar ha sido invadido, y el vampiro sabe dónde está. Dirígete hacia las profundidades de la tierra. La caverna continúa hasta llegar casi hasta el mismo núcleo, donde hay aguas termales. Estarás a salvo allí. Y a solas. ¿Y Byron? No puede hablar. De la misma forma que te ocurrió a ti, su voz está paralizada. De todas formas, dudo mucho que recuerde quién le traicionó. Le pondré bajo tierra para que se recupere. Y saldré a buscar a Rand. Nuestro príncipe ha dictado la sentencia sobre ese traidor. Pero no te preocupes, me aseguraré de que es culpable antes de destruirle. Jack se agachó y rozó el hombro de Byron. Duerme el sueño de los nuestros, Byron. Regresaré cada día para asegurarme de que estás bien alimentado y de que tus heridas se van curando. ¿Confías en mí? Byron asintió cansadamente y cerró los ojos. Dio la bienvenida al descanso que le proporcionaba la tierra curativa. La sangre fluía ya a través de sus venas, dándole las fuerzas necesarias para iniciar el proceso de cicatrización. Se sentía mejor sabiendo que, de alguna forma, había logrado advertir a los demás de la trampa que el vampiro había preparado. Le habían utilizado para separar mediante engaños a los hombres de las mujeres. El vampiro incluso le había murmurado al oído su plan para sacrificar a Smith mientras Slovensky y su sobrino mataban a Raven y raptaban a Sea. La tierra se abrió de repente, y su cuerpo ingrávido flotó para introducirse en el agujero. La tierra que le rodeaba trataba de alcanzarlo, acogiéndolo. Y él se dejó llevar por el sueño y la tierra que le envolvía. Jack inclinó la cabeza brevemente para despedirse de Gregory y extendió la mano hacia Sea. En el mismo momento en que sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, una descarga eléctrica atravesó sus cuerpos. Él la sacó de la caverna y la arrastró hacia el túnel. Horrorizada, Sea descubrió que, en lugar de regresar al bosque, Jack la estaba llevando hacia abajo, hacia las mismas entrañas de la tierra. El túnel era lo suficientemente ancho para que pudieran caminar juntos, pero ella no parecía moverse todo lo rápido que a él le gustaría. A cada paso que daban, el cuerpo de Jack se ponía más tenso y dolorido. Cuando se dio cuenta de que había empezado a jadear, la levantó en sus brazos y empezó a correr por las galerías. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Jack? Dijo Sea, medio en broma medio en serio, rodeando su cuello fuertemente con los brazos. Llevarte hacia un lugar en el que podamos estar a solas, dijo sin titubear. Llevaba deseándola durante horas, días en realidad. Parecía que la deseaba desde hacía una eternidad. Tenía que poseerla inmediatamente. Sea enterró la cara en el hueco de su hombro, mientras su cuerpo respondía rápidamente a la urgencia de su voz, a su respiración entrecortada y a los frenéticos latidos de su corazón. Colocó la boca sobre el punto en que se notaba el pulso y dejó que su aliento le calentara la piel. Pudo sentir cómo él se estremecía y, deliberadamente comenzó a explorar aquel lugar suavemente con la lengua. Que bien sabes. Maldiga Sea, te juro que si continúas con eso, jamás llegaremos a los manantiales. No sabía que hubiese unos manantiales por aquí, susurró ella distraídamente mientras mordisqueaba juguetonamente su garganta. Deslizó lentamente la boca hacia su oreja. Hay manantiales de aguas termales. Están solo un poco más allá, dijo con un gemido, pero inclinó la cabeza para permitirle el acceso. Ella deslizó la mano por la parte delantera de su camisa, jugando con los botones y desabrochándolos lentamente, a fin de conseguir que sus manos descansaran sobre su ardiente piel. Creo que ya estás lo suficientemente caliente, Jack, susurró perversamente junto a su oreja, acariciándole el lóbulo con su lengua. Desde luego, yo ya lo estoy. Él se detuvo bruscamente y, apoyándose contra la curvada pared, permitió que los pies de ella descendiesen hasta el suelo.
No había palabras que pudiesen describir el hambre que le atenazaba, la urgencia de su cuerpo o el caos que reinaba en su mente. Se inclinó sobre ella, forzándola a arquear el cuerpo hacia atrás mientras él se apoderaba de su boca. Colocó las manos rodeando su garganta, elevándole la barbilla con los pulgares para tener un mejor acceso a sus labios. Sea percibió cómo se estremecía el suelo bajo sus pies. Una extensa gama de colores flotaban en su mente mientras las llamaradas de deseo consumían su cuerpo. Apenas podía soportar el roce de la ropa contra la piel, estaba demasiado sensible. Sentía los pechos hinchados y doloridos, y podía notar cómo se erguían sus pezones contra el tejido que los cubría. Ya que estaba ardiendo, sentía los vaqueros tan ajustados que casi no podía respirar, así que se limitó a romperlos para liberar su cuerpo de aquel restrictivo material y desgarró el algodón que la cubría a ella. «Tengo que poseerte ahora mismo, Sea», dijo con voz ronca. Sus manos estaban en todas partes. Y al fin llegaron hasta su torso, sujetando sus firmes pechos mientras sus pulgares acariciaban los pezones sin descanso, convirtiéndolos en durísimas y tentadoras perlas de carne. Mordisqueó la esbelta línea de su garganta y siguió descendiendo hacia las cremosas colinas que formaban sus pechos. Rápidos jadeos escapaban de la garganta de Sea mientras él se daba semejante festín, hambriento y dolorido por la necesidad. Rodeó su pequeña cintura con las manos para sujetarla mientras rasgaba la pequeña camiseta de algodón para poder contemplar su piel desnuda. Los gemidos casi salvajes que ella emitía no hacían más que aumentar su deseo, llevándole casi a la locura. «Estás fuera de control, hombre salvaje», murmuró Sea suavemente, mientras sus manos le instaban a apresurarse. Eran una antorcha viviente, y hasta el mismo aire que les rodeaba parecía estar ardiendo. Jack le arrancó los vaqueros con una mano mientras con la otra la colocaba rápidamente sobre el suelo, cubriéndola inmediatamente con su enorme cuerpo. «¿Tú crees?». Sujetó las caderas con las manos, levantándolas para enterrarse en ella profundamente, sin más preámbulos. El placer que les invadió estaba a camino entre la exquisitez y el dolor, entre el alivio y la felicidad infinita. Ella estaba ardiendo, completamente preparada para recibirle, y sus músculos se tensaron alrededor de él, apretándole como una cálida vaina de seda. Jack sentía la boca de Sea contra los fuertes músculos de su pecho, su cálido aliento, sus suaves gemidos de placer, y su propio cuerpo se estremecía como respuesta, haciéndole moverse más rápido, más profundamente dentro de ella. Un pequeño estallido de dolor se convirtió rápidamente en el más sublime de los placeres cuando los dientes de ella penetraron en su piel. Sintió como su sangre se derramaba en la boca de ella, sensual y picante, mientras su cuerpo penetraba profundamente en ella una y otra vez, de la manera dominante y posesiva que caracterizaba a los hombres de su raza. Salvaje. Hambriento. Insaciable. Entraba y salía de ella, consumido por el deseo, mientras sus cuerpos se unían en todos los sentidos, dejando que sus almas y corazones volaran libres. Jack no quería salir de ella jamás, quería que ese placer abrumador durara toda la eternidad. El corazón le golpeaba en el pecho mientras su cerebro se deshacía con erótica indulgencia. Los colmillos empezaron a crecer rápidamente dentro de su boca, queriendo tomarlo todo de ella. Mientras Sea se alimentaba, inclinó la cabeza para apoderarse de su garganta. Sea dejó escapar un grito cuando sintió como los dientes se clavaban profundamente en su garganta a la vez que su cuerpo penetraba en ella una y otra vez, aumentando la sensación de placer mientras su mente seguía envuelta en una espiral de colores. Pasó la lengua por la herida del pecho y se aferró a él como un ancla, abrazándole con fuerza cuando empezó a sentir que estaba muy cerca de alcanzar el cielo. Jack la envolvió con los brazos y se hundió en ella hasta el fondo, encajando sus cuerpos tan perfectamente que sus mentes y sus corazones se fundieron, como las mitades de un solo ser. En ese momento, era imposible decir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Unieron sus bocas, compartiendo su fuerza vital en el instante en que atravesaban el límite y se dejaban llevar a un lugar más allá del tiempo y del espacio. Sea yacía totalmente exhausta en sus brazos, ajena a todo salvo a la belleza y la paz que la envolvían. La tierra sobre la que se encontraban parecía suave y acogedora, y el redondeado túnel se había transformado en una especie de santuario para ellos. El cuerpo de Jack, fuerte y musculoso,
Había sido su único punto de anclaje durante aquella salvaje tormenta de amor. Por una vez, se sentía completamente saciada. En el calor del momento, se había alimentado bien, tomando lo que Jack ofrecía libremente. Ahora entendía lo que él había querido insinuar cuando le dijo que había algunas maneras de evitar su repulsión por sus hábitos alimenticios. Acarició con la mano los músculos perfectamente definidos de su espalda, inhalando la agradable combinación de fragancias que despedía su cuerpo. Por primera vez en muchos días, Sea se sentía verdaderamente en paz. Jack la estrechó con fuerza, agradeciendo que, de momento, aquella urgente y deliciosa agonía hubiese abandonado su cuerpo. Inclinó la cabeza y acarició su cabello con ternura. Parece que no conseguimos llegar a los manantiales. ¿Qué manantiales? Su voz sonaba soñolienta y sensual después de haber hecho el amor. A él le dio un vuelco el corazón y sintió como su cuerpo empezaba a endurecerse de anticipación. Este túnel conduce a unos manantiales de aguas termales, un lugar precioso donde podemos descansar por algún tiempo. Me dirigía hacia ese lugar cuando me sedujiste. Sea rió suavemente. ¿Eso hice? Si todo lo que necesito hacer para seducirte es abrir tu camisa, me parece que vamos a tener a menudo estas salvajes sesiones de amor. Jack frotó la cara contra la calidez de su cuello, deslizando perezosamente su boca hacia sus incitantes y deliciosos senos. No tienes ni idea de lo hermosa que eres. No, pero puedes decírmelo si quieres, le animó, rodeándole el cuello con los brazos. Sea cerró los ojos, deleitándose con la maravillosa sensación que le producía la lengua de Jack sobre sus pezones. Te amo, mucho más de lo que te puedas imaginar, dijo él de pronto, levantando su cabeza para clavar su oscura mirada en los sorprendidos ojos verdes. Lo digo en serio, Sea. No solo te necesito, te amo. Lo sé todo sobre ti, he estado en tu mente, compartiendo tus recuerdos, tus sueños y tus ideas. Sé que crees que te necesito y que por eso estoy contigo, pero es mucho más que eso. Te quiero, de repente, su boca esbozó una sonrisa radiante mientras acariciaba con los dedos el labio inferior de ella. Y lo que es más, sé que tú me amas. Te engañas a ti misma, pero lo he visto escondido en un pequeño rincón de tu mente. Sea miró fijamente la traviesa sonrisa que iluminaba su rostro y le dio un ligero empujón en el pecho. Te lo estás inventado. Jack se apartó de ella y se agachó para ayudarla a ponerse en pie. Sus ropas estaban esparcidas por todos lados, pero no hizo ningún intento de recuperarlas. La camiseta de Sea aún colgaba sobre sus hombros, completamente abierta, y tenía los vaqueros alrededor de los tobillos. Sonrojada, se lo subió. Jack colocó las manos sobre las de ella, impidiendo que se los abrochara. No te molestes, Sea. Las termas están solo un poco más adelante, avanzó en esa dirección unos pasos y, de repente, se volvió ligeramente para mirarla sobre un hombro. No me lo he inventado, y sé que ahora me estás mirando el trasero. Sea sacudió la cabeza, haciendo que su melena roja flotara en todas las direcciones. Cualquier mujer en su sano juicio miraría ese espectacular trasero tuyo, así que no es necesario que añadas eso a tu arrogante lista de virtudes. Y mantente alejado de mi mente a menos que yo te invite, seguía mirándole fijamente, pero es que no podía evitarlo. Tenía que reconocer que era un magnífico ejemplar masculino. Jack estiró una mano hacia atrás para tomar la de Sea y entrelazar los dedos con los de ella. Pero es que encuentro las cosas más interesantes en tu mente, mi amor. Cosas que tú no pareces dispuesta a contarme. Sea empezó a escuchar un ruido. No era el goteo del agua que se filtraba por la tierra para caer al túnel, sino un sordo rugido que aumentaba de volumen a cada paso que daban. Miró cautelosamente a su alrededor, preocupada de que el techo de la cueva fuera a venirse abajo. Jack tiró de su brazo, instándola a seguir adelante. Tras pasar el siguiente recodo, él se agachó para introducirse por una pequeña abertura, y Sea, de mala gana, le siguió. En el momento en que se incorporó de nuevo, la visión que había ante ella la dejó sin aliento. Era una estancia enorme, con cristales de roca que tapizaban las paredes, inundando el vaporoso ambiente con un suave resplandor. Las termas se encontraban a distintos niveles, separadas por simétricas paredes de piedra.
El vapor emergía desde el agua, dando a la estancia una apariencia etérea. Una larga cascada de agua espumosa se derramaba sobre la más profunda de las termas. Los enormes bloques de piedra que separaban las termas, tenían una superficie lisa y llana formando cunas naturales en las que sentarse o tumbarse. Sea contempló aquel paraíso subterráneo absolutamente maravillada. Es tan hermoso. ¿Cómo es que nadie conoce este lugar? Jack rió suavemente. ¿Te refieres a los humanos? Se volvió hacia ella, y tomándola por la nuca inclinó la cabeza para apoderarse de su boca. Tenía que hacerlo. Estaba demasiado tentadora con aquel aspecto desaliñado y el pelo revuelto. El cuerpo de Sea se volvió instantáneamente suave y flexible, disolviéndose con el suyo, más fuerte y duro. Su boca era cálida e incitante, y sus pechos presionaban contra su vientre desnudo. Jack levantó la cabeza, y trazó con el pulgar un sendero descendiente desde sus labios, pasando por la garganta, hasta el pezón de su pecho derecho. Estas cuevas son muy profundas y sus túneles continúan kilómetros y kilómetros. Resulta muy fácil perderse y desaparecer. Muy pocos humanos se acercan a este lugar. Tiene la reputación de ser muy peligroso, deslizó la mano sobre su piel en una suave caricia. Quítate los pantalones. Ella le sonrió. Ya veo que es muy peligroso. Y dime, ¿por qué iba a hacer algo que obviamente me iba a meter en grandes problemas? Jack deslizó la mano por su cintura, siguiendo después la línea de sus costillas. Podía sentir cómo ella se estremecía bajo su contacto. Porque te deseo. Porque quieres complacerme. Sea soltó una carcajada y arqueó las cejas. Vaya, ¿en serio? ¿Es eso lo que quiero hacer? Él inclinó la cabeza solemnemente. Sobre todas las cosas. Se apartó de un poco de él, incitándole deliberadamente. Ya veo. No lo sabía, pero muchas gracias por decírmelo. De nada, contestó él gravemente, siguiendo con los ojos cada uno de sus movimientos. Sea era elegante y seductora, una sirena que le invitaba a seguir adelante. Jack sintió cómo su propio cuerpo se estremecía y, con arrepentimiento, decidió que las termas serían un lugar más seguro desde el que vigilarla. Se introdujo en las cálidas aguas que estaban más cerca, sobresaltándose cuando las burbujas contribuyeron a aumentar la sensación de hormigueo que le recorría la piel. La risa traviesa de ella llegó flotando hasta él, provocando una descarga de sus terminaciones nerviosas con la misma eficacia que una llamarada. Sea sintió que una súbita oleada de poder recorría su cuerpo. Jack era un hombre invencible, pero aún así, ella podía observar cómo se estremecía su cuerpo y escuchar los salvajes latidos de su corazón por encima del rugido de la cascada. Y todo por ella. Deliberadamente, se quitó lentamente los pantalones, dejando a la vista su esbelto cuerpo y el descarado triángulo de rizos rojos que clamaba por él, incitándole. Lo que quedaba de su camiseta llegó flotando hasta el suelo, y ella levantó los brazos hacia arriba, como una seductora que estuviese tentando al mismo cielo. El cuerpo de Jack se endureció con solo mirarla. Su oscura mirada no se perdió ni uno de los sensuales balanceos de sus caderas, ni uno de los rítmicos movimientos de su esbelta figura. Se entró en el agua caminando lentamente, dejando que las burbujas lamiesen su piel como si fueran una húmeda lengua de agua. Desapareció bajo la superficie y nadó hacia el centro de la piscina para emerger algo después como una elegante y resplandeciente nutria. Jack se sentó al borde de una roca, colocando las piernas bajo el agua y permitiendo que las burbujas juguetearan alrededor de sus caderas. La observó mientras nadaba de un lado a otro, con el cuerpo brillando sobre el agua, hasta que desapareció una vez más bajo la superficie. Cuando sacó la cabeza para respirar, Sea recorrió con la mirada el hermoso cuerpo que se hallaba ante sus ojos. Él permanecía absolutamente inmóvil, como si formara parte de la propia roca. Tenía unos músculos poderosos y bien definidos, y su cuerpo daba la sensación de estar preparado para atacar. Una leve sonrisa se dibujó en la boca de ella mientras nadaba lentamente hacia él. «Así que crees que quiero complacerte». Definitivamente, la palabra salió como un ronco gruñido. Le resultaba muy difícil respirar. Ella le dedicó una sonrisa que encerraba una provocativa y femenina promesa. «Tienes razón,
quiero complacerte. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que no has utilizado conmigo esa capacidad de sugestión tuya? ¿Cómo sé que es algo que yo quiero hacer y no algo que tú deseas que haga? Él tuvo que realizar un considerable esfuerzo para lograr recuperar la voz, pero aún así, sonó como si se estuviese atragantando. No me importaría hipnotizarte para que cumplieses mis órdenes, pero creo que puedes complacerme sin esa ayuda. Se le hacía muy difícil pensar correctamente, ya que su mente era un furioso torbellino de deseo. El agua acariciaba sus caderas a medida que ella se le acercaba. Sus pechos le acariciaron las piernas, enviando llamaradas de fuego que hicieron que su sangre hirviera en las venas. Sea empujó sus rodillas, forzándole a separarlas para que pudiese acomodarse entre ellas. Acercó la barbilla a su regazo. Tengo que pensar en cuál es la mejor forma de complacerte. Tienes un montón de ideas interesantes rondando por tu cabeza, pero creo que debo decidirme por una o no. Su cálido aliento sobre la piel logró que su cuerpo se endureciese aún más. Ella atrapó con la lengua una gota de agua y cerró los ojos para saborearla. Jack gimió ante el súbito placer que atravesó su cuerpo de arriba a abajo. Rodeó con las piernas el cuerpo desnudo de ella, atrayéndola hacia él hasta que sus suaves labios estuvieron a la altura del extremo aterciopelado de su miembro, que se erguía hacia ella descaradamente. Deliberadamente, impulsó poco a poco su cuerpo hacia adelante. Las burbujas explotaban a su alrededor, el cabello de Sea se enredaba entre sus piernas, acercándoles aún más. Jack se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento, incapaz de respirar. Cuando ella finalmente le acarició con su cálida boca, la mente de Jack pareció disolverse, su cuerpo se estremeció y el corazón explotó dentro de su pecho. Le parecía que todo su ser se estaba deshaciendo. Su cuerpo ya no le pertenecía, no tenía ningún control sobre él. Sea jugaba con él, arrancándole gemidos y proporcionándole un infinito placer. Lo único que podía hacer era observarla indefenso, atrapado en aquella telaraña de belleza y amor. La agarró del pelo para sujetarle la cabeza. Nadie ni nada, en todos los siglos que había vivido, le había preparado para la intensidad de las emociones que ella despertaba en él. Ahora sabía lo que significaba decir que uno daría gustosamente su vida por alguien. El pulgar de Jack levantó su barbilla para poder mirarla a los ojos, para que ella pudiese leer lo que había en su alma. A pesar de todos sus defectos, a pesar de lo mal que había iniciado su relación, ella debía saber lo que guardaba en su interior. La alzó fácilmente en sus brazos, atrayéndola contra su pecho para acunarla con una deliciosa ternura, abrazándola con fuerza, deseando guardarla para siempre dentro de su corazón. Deslizó la boca por su piel satinada, recolectando las pequeñas gotas de agua que había sobre ella. Ámame como yo te amo, Sea. Eres el aire que respiro. No tengas miedo de hacerlo. Estrechó su esbelto cuerpo contra el de él, acariciando cada línea de su cuerpo, recorriendo cada uno de sus lugares íntimos. Cada vez que Sea se inclinaba sobre él, el agua se derramaba desde su cuerpo hasta el de Jack, cálida y húmeda. Ella recorrió su garganta con la boca, dándole suaves y cariñosos besos destinados a volverle loco. Esta vez él se comportó con delicadeza, con ternura, tomándose todo el tiempo del mundo, disfrutando de su capacidad para llevarla hasta las alturas, de hacerle alcanzar el cielo. El agua salpicaba con fuerza alrededor de ellos, y el vapor les envolvía, abrigando sus cuerpos como una manta. Jack deslizó la mano por aquella brillante cabellera, y besó los párpados, las mejillas y la comisura de sus labios. Todo el cuerpo de Sea le pertenecía, y él adoraba cada centímetro. Cuando por fin se hundió en ella, los ojos de ella reflejaban el mismo mensaje que los suyos, su nombre estaba grabado a fuego en el alma, el mismo mensaje, y en su corazón. Jack se estiró perezosamente, no quería levantarse, pero el hambre aumentaba y necesitaba desesperadamente el sustento. Tenía que alimentar a Sea, a Byron y a sí mismo, sus heridas aún estaban sanando, tendría que salir en busca de alimento en varias ocasiones para poder cumplir con todos los que le necesitaban. Con mucho cuidado, separó su cuerpo del de Sea, que dejó escapar un gemido suave y alzó sus largas pestañas. Es imposible que quieras más, le había hecho el amor a menudo y a conciencia durante las horas anteriores, y no estaba muy segura de poder volver a moverse.
Jack pasó un dedo travieso por el vientre liso de Sea. Siempre quiero más, la palabra que me define es insaciable. Tras decir esto, suspiró y se levantó de mala gana mientras se estiraba. Quiero que te quedes aquí mientras me alimento, estarás a salvo. Sea alzó una ceja. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso no conocen todos los hombres de los Cárpatos este lugar? Debería ir contigo, quería mantenerle a salvo de cualquier peligro. Si Rand era el vampiro, odiaría a Jack más que a ningún otro. Jack se aseguró de que su rostro no mostrara ninguna emoción. Sea mantenía la ilusión de estar cuidándolo aún y su intento de protegerlo hizo que sintiera oleadas de inesperada calidez. Amaba esa parte de ella, pero no era tan estúpido como para olvidar que Sea no sería capaz de matar una mosca. Si hicieses el esfuerzo de aprender a sondear los alrededores, sabrías si hay alguno de los nuestros en las cercanías. Puesto que estamos aquí, nadie invadiría nuestra intimidad, dijo de forma brusca. ¿El vampiro puede ocultar su presencia, lo has olvidado? Preguntó con sospecha. Creo que lo que intentas hacer es salir en su busca para darle caza. Jack le pasó una mano por el pelo con mucha ternura. Voy a alimentarme, pequeña pelirroja. No es mi labor cazar vampiros. Gregory ha sido elegido para perseguirlos y no le envidio. Y con respecto al vampiro que te preocupa, te diré que no percibo ningún rastro de él en los alrededores y que tú no muestras ningún signo de inquietud, por lo tanto, no está cerca. Quédate aquí y espérame, ya sé dónde encontrar comida y solo me llevará unos minutos. Sea alzó la mirada y dijo con enfado. Es mejor que no intentes engañarme. La mentira no existe entre compañeros, dijo estirándose de nuevo para inclinarse después y darle un beso. No vayas a investigar las cuevas, Sea, y no rompas el contacto conmigo. No quiero encontrarme ninguna sorpresa desagradable a mi regreso. De cualquier forma, si te mantienes en contacto conmigo sabrás que te estoy diciendo la verdad. Solo voy a alimentarme. Sea se estiró junto al estanque de agua caliente y jugueteó perezosamente con los dedos sobre la superficie del agua. Sentía el cuerpo agradablemente dolorido, y en realidad, no quería moverse. De acuerdo, hombre salvaje, pero que conste que no soy yo la que siempre se mete en problemas. Y si te encuentras con Rand, déjalo, se dio la vuelta, totalmente inconsciente de la vista de su cuerpo que estaba ofreciendo a Jack. Puede que sea mi padre biológico, y como cualquier niña es cierto que he podido tener fantasías y soñar con un padre perfecto, un padre de cuento de hadas, pero no quiero que te arriesgues. He estado pensando mucho sobre todo esto. ¿Sobre qué? La animó Jack. Quería que ella misma solucionara ese problema. Sobre la razón por la cual yo percibo al vampiro aunque él oculte su presencia. La razón por la cual yo pude sentir la presencia de los humanos cuando Raven fue incapaz de hacerlo. Nosotros deberíamos haber sido capaces de detectarlos, dijo Jack animándola a que siguiera hablando. Se agachó junto a ella. El cerebro de Sea era inusual y si se le daba suficiente tiempo, Jack sabía que dejaría a un lado sus emociones y encontraría la solución a ese problema. La sangre. ¿No es así como funciona todo? ¿No es a través de la sangre que se producen los vínculos telepáticos? Os rastreáis gracias a los intercambios de sangre que realizáis unos con otros, ¿verdad? Por eso los hombres casi nunca intercambian sangre entre ellos. Rand no ha intercambiado sangre con ninguno de vosotros, ¿estoy en lo cierto? Jack contestó con un movimiento de cabeza. No. Fue muy cuidadoso y jamás lo hizo. Pero entonces tenía una compañera, no necesitaba intercambiar y además se supone que no podía transformarse en un vampiro. Pero Noelle no era su verdadera compañera, ¿no? Él siempre lo supo, aunque ninguno os dierais cuenta. Quizás más tarde sí lo comprendisteis, pero él no había establecido la costumbre de intercambiar sangre con vosotros. Sabía que existía la posibilidad de la transformación y se protegió de esa forma. Sea sintió que estaba redimiendo a su madre. Maggie era su compañera. Mikael nos dijo que Rand había despertado un par de años atrás, pero que no informó a nadie. Eso tuvo lugar justo después de los asesinatos. Si es así, entonces Rand no puede ser el culpable de esas muertes. Pero solo si es así.
Imagina que se despertó antes de esa época y descubrió que mi madre había muerto. Me dijiste que un compañero viudo elige normalmente morir. ¿Qué ocurre si no lo hace? ¿Qué sucede si elige seguir viviendo? Ninguno de los dos habló mientras Jack asimilaba lo que Sea daba a entender. Mikhail pensó que Rand estaría bien, puesto que Noelle no era su verdadera compañera. Pero si Maggie lo fue, y ya estaba muerta cuando él fue en su busca, habría sucumbido a la transformación. Pero tenía a su hijo, podría haber aguantado para protegerlo, dijo Jack tomando aire de forma brusca. Pero ser capaz de esconder su presencia con un hechizo. Hay muy pocos con ese poder. ¿Cómo quién? Preguntó Sea con interés. Mikhail es el más viejo de los nuestros. Gregory le sigue, es 50 años más pequeño. Aidan y su hermano gemelo Julian son un siglo más jóvenes, y tras ellos, Byron y yo. De nuestra edad hay unos cuantos más, pero tienen compañeras y por tanto, no son sospechosos. Está Dimitri, pero vive muy lejos de aquí. Solo un anciano tiene el poder suficiente para ocultar su presencia. Jack no se daba cuenta de lo mucho que estaba recordando, pero Sea era consciente y eso hizo que el sufrimiento por la traición de Rand fuera más llevadero. Pero Rand pudo encontrar la manera de hacerlo, insistió Sea. Tiene sentido, Jack. No me gusta, de hecho me repugna, pero su sangre es mi sangre, no hay otra explicación. Percibí su presencia en el bosque porque somos de la misma sangre. Tiene que ser eso. Pero antes te oponías a esa teoría, Sea, dijo Jack extendiendo la mano sobre el vientre de su compañera. No podía remediarlo, tenía que tocarla y el derecho de poder hacerlo le maravillaba. No quería enfrentar esa posibilidad, Jack, pero he tenido tiempo para pensar. Es la única explicación razonable, quiere que yo sea Maggie y me quiere para él, pero en realidad sabe que no soy ella. Y tiene que matarte. Quiere verte muerto, igual que a Raven e incluso a Mikhail, Sea inspiró con fuerza. Y además, Rand dijo algo que me dejó preocupada, pero no podía recordar qué era. Ahora ya sí. Habló de Byron y en realidad no debería saber que fue a él a quien torturaron los humanos porque nadie se lo había dicho y Byron no puede comunicarse con él. ¿Cómo lo sabía? Los ojos negros de Jack brillaron como la obsidiana. No lo había pensado. Tienes razón. Sabía lo de Byron, lo nombró. Sea se pasó una temblorosa mano por el pelo, sus ojos tenían una infinita tristeza cuando alzó la vista para mirar a Jack. Dios mío, Jack, ¿sabes lo que significa eso? Es el responsable de que Don Wallace y Jeff Smith mataran a mi hermano. Ellos lo torturaron, mataron a su propio hijo. ¿Cómo es posible que alguien esté tan perturbado, que tenga tanta sangre fría? Lo siento, Sea. Un vampiro no tiene capacidad de tener sentimientos reales. Los no muertos han elegido entregar su alma. Es un ser diabólico, malvado. Jack sentía algo extraño en la garganta, una especie de nudo. Y tenía el corazón oprimido. Admiraba la fuerza de Sea, su valor al exponerle todas sus conclusiones. La razón por la que los humanos tienen esas leyendas desde tiempos inmemoriales es porque algunos de ellos tuvieron un encuentro real con un vampiro y saben de lo que es capaz. Me gustaría que fuese de otro modo. Daría cualquier cosa por evitarte este dolor. A mí también me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero no es así. Y creo que te encuentras en verdadero peligro, aunque Rand no sea el vampiro, es un hombre enfermo, amargado y te odia. Ten mucho cuidado, por favor. No quiero que te haga daño, sus grandes ojos verdes dejaban ver su ansiedad. Se incorporó para sentarse y rodeó el cuello de Jack con sus brazos. Quiero guardarte en una urna de cristal para que nadie vuelva a hacerte daño jamás. Jack rompió rápidamente el contacto con ella. Sea insistía en creer que estaba en peligro, y no se le ocurría que después de todo lo que había vivido junto a él, de lo que había sido testigo, él podía ser el agresor en la batalla que estaba por venir. No se le pasaba por la cabeza que él ansiaba esa pelea con el ser que lo traicionó, que disfrutaría cada instante de ella. Por mucho que lo conociera, aún no había aceptado que él era un depredador por naturaleza. Si eso era lo que le faltaba por conocer antes de aceptar su relación por completo, quería que Sea lo entendiera paso a paso.
Esa era la belleza del vínculo de los compañeros. Todo estaba ahí, pero dependía del otro el tomarlo y utilizarlo de un modo u otro. Jack sabía que era capaz de darle la luna a Sea, de caminar sobre el agua o de atravesar a nado un mar de lava hirviente si eso la hacía feliz. Ella era su vida, y tenían siglos por delante para conocerse a fondo. No había ninguna necesidad de que ella afrontara todos sus instintos asesinos cada vez que se despertara. Jack tomó el rostro de Sea entre sus manos y le acarició el cuello con ternura con los pulgares. Moría de amor por ella. Te prometo que tendré cuidado. Mucho cuidado, insistió Sea. Jack se dio cuenta de que sus labios, normalmente con un rictus duro, se curvaban en una sonrisa. Seré muy cuidadoso, aclaró él. Sea dibujó la sonrisa de Jack con su dedo. Siento mucho haberme negado a que el sanador me diera su sangre, pero no podía soportarlo, apenas si podía imaginarlo. Cuando estamos juntos, es distinto, es algo hermoso y natural, pero saber que otro, su estómago protestó ante la idea y ella dejó de hablar. Los labios de Jack acariciaron el rostro de Sea durante un breve e inquietante instante. Lo entiendo. Ahora estoy más fuerte, pequeña pelirroja. Puedo cuidar de ti. Sea frunció el ceño y después alzó las cejas. Eso no es a lo que me refería, así que no te pongas tan machito conmigo. Eso me pone aún más enferma que buscar un lindo chico humano del que alimentarme. Sea le estaba tomando el pelo, Jack lo sabía, pero durante un instante, una neblina rojiza, provocada por los celos, nubló su mente. Supo de inmediato que era afortunado por tener una compañera que no quisiera alimentarse de ningún otro hombre. Había algo en su mente hecha añicos que no podía soportar la idea, o quizás solo se tratase de su naturaleza posesiva. Pero la verdad era que, ningún humano, ningún hombre de los Cárpatos estaría a salvo a menos que él aprendiera a controlar su miedo a perderla. Jack se pasó una mano por el pelo. Me queda mucho trecho hasta volver a ser normal. Sea soltó una carcajada. Nadie ha dicho que fueras normal alguna vez, Jack. Sintió la oleada de calidez invadiendo su cuerpo al comprender que ella bromeaba y le gustó. Quédate aquí, pequeña pelirroja. Mantente a salvo por mí. Ella se echó hacia atrás, tumbándose de espaldas sobre la roca plana. Su cabello rojo estaba esparcido a su alrededor como hebras de seda. Las curvas de su cuerpo, sus generosos pechos, sus muslos y los rizos rojos de su entrepierna lo hechizaban, incitándolo. Jack se alejó de ella, tenía mucho que aprender acerca del autocontrol en los próximos cientos de años. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó caminando. Una vez en el estrecho pasadizo que llevaba de vuelta al túnel, cambió de forma y se apresuró a través del laberinto de pasajes. Su cuerpo se comprimió, disminuyendo de tamaño hasta que se convirtió en la pequeña criatura que aterrorizaba a Sea. Las pequeñas alas lo impulsaron con rapidez por la red de túneles y le ayudaron a llegar al mejor atajo. Una chimenea minúscula labrada por el agua en la roca después de muchos siglos deslizándose a través la fisura. Subió por ella y salió repentinamente al cielo nocturno. Con la misma rapidez, su cuerpo volvió a cambiar de forma en pleno vuelo, transformándose en la poderosa figura de un búho. Las garras afiladas, el pico curvado, las gruesas plumas y los penetrantes ojos le venían de perlas. Sobrevoló el bosque hacia la cabaña donde se refugiaban los 3 cazadores. Jack había conseguido su sumisión y les había forzado a permanecer allí esa noche. Ninguno de ellos sabía por qué era tan importante quedarse una noche más, pero no podían luchar contra la sugestión hipnótica de Jack. Al haber tomado su sangre, podía controlar sus mentes y ordenarles cualquier cosa, sometiéndolos a su voluntad. Los cazadores no pretendían demorarse más, puesto que el paraje era inhóspito y empezaban a creer en las supersticiones de la zona. Jack sabía que los recuerdos que había implantado en sus cerebros perdurarían durante todo el tiempo que él quisiera y que siempre estarían dispuestos a someterse a sus órdenes si lo deseaba. La belleza de la noche, vista a través de los ojos de un búho, era increíble. Allá abajo, en el bosque, los animalillos corrían buscando refugio. El dosel de ramas que proyectaban sombras sobre el suelo, se movía, danzando con el viento siguiendo una hermosa coreografía. La brisa agitaba sus plumas,
elevándolas y empujándolo mientras volaba, se sentía completamente feliz y poderoso. Divisó la cabaña a lo lejos y descendió hacia el lugar. Casi de inmediato percibió que algo no andaba bien. No había humo procedente de la chimenea y en una noche tan fría como aquella, lo más lógico era que los cazadores quisieran estar en un sitio caldeado. El búho hizo un giro brusco y planeó hasta el suelo extendiendo las garras. Su cuerpo volvió a tomar la forma humana al pisar la tierra, y todos sus sentidos, alertados, despertaron barriendo la zona en busca de cualquier peligro. No captó signos de vida, muy al contrario, percibió el olor de la muerte. El hedor llegaba a sus fosas nasales, junto con el desagradable olor del terror. Alguien había tenido una muerte violenta y había sido consciente de que se acercaba su final. Jack se movió con mucho cuidado, ocultando su presencia a los humanos. No detectaba a ninguno de ellos en las cercanías, pero de igual forma, tampoco había percibido ni a Smith ni a Wallace. No sentía ninguna amenaza, y siguió acercándose a la lóbrega cabaña. Encontró el primer cuerpo junto al porche. El hombre tenía la garganta abierta con una herida brutal, la misma herida que habría hecho un animal salvaje. No había ni una gota de sangre en el cadáver. Jack se detuvo un instante junto al cuerpo del cazador, enfadado consigo mismo por haber puesto innecesariamente en peligro al hombre. Por supuesto Rand sabía que necesitaría alimentarse varias veces, había localizado su fuente de alimento y la había eliminado. Jack permaneció inmóvil mientras estudiaba los alrededores. La muerte era reciente, apenas hacía unos minutos que el hombre había sido asesinado puesto que el cuerpo aún estaba caliente. El vampiro se encontraba en algún lugar cercano, esperándole. No le cabía la menor duda de que él sería el próximo en la lista. No podía percibir el menor rastro de Rand, pero tenía la certeza de que alguien le acechaba. Tomó aire, llenando sus pulmones a conciencia y dejó que la bestia de su interior despertara con un horrible rugido. Jack sintió la pequeña agitación en su mente, la suave y cálida interrogación. No intentes contactar conmigo, Sea. El vampiro me está tendiendo una trampa. No puedo distraerme. Entonces iré junto a ti. La voz de Sea sonaba muy angustiada. Jack casi podía ver su rostro, los enormes ojos verdes abiertos de par en par por la preocupación y la barbilla elevada con testarudez. Harás lo que te ordeno, Sea. No puedo preocuparme por ti mientras estoy en peligro y pretender salir bien parado de esto, dijo con su voz más firme, a la par que enviaba una orden mental reforzando su mandato. Podía percibir su renuencia a obedecer, pero Sea no volvió a protestar temiendo que lo pondría en peligro. Jack subió los escalones sigilosamente. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el viento la agitaba con suavidad. Los goznes eran viejos y estaban oxidados, así que cada ráfaga de aire les arrancaba un chirrido. Jack se deslizó hacia el interior, percibiendo el olor a muerte y miedo, junto con el abrumador aroma de la sangre. El suelo de la cabaña era un charco de sangre negra aún líquida, pegajosa y espesa. Los dos cuerpos habían sido arrojados con descuido una vez el vampiro se hubo saciado de la sangre aderezada con el poderoso sabor de la adrenalina. Deliberadamente, había dejado que el resto del líquido vital se derramara, para que el olor incrementara el hambre de Jack. De igual modo, se había asegurado que no quedara lo más mínimo para que saciara su ávido y corrosivo apetito que crecía por momentos, debilitando su cuerpo y haciendo mella en su fuerza. No, Jack. No es así, la voz de Sea era una dulce y nítida melodía en su cabeza. No eres débil, eres fuerte, muy fuerte y estás curado. Es otra trampa del vampiro. Sal de la cabaña, sal al aire libre. Eres joven y fuerte. No puede hacerte nada, tenía plena confianza en él, no había lugar en la mente de Sea ni para un asomo de duda o preocupación. Creía en él. Jack no podía hacer sino seguir el criterio de Sea y tener confianza en sí mismo. Registró cuidadosamente el interior de la cabaña en busca de cualquier trampa. Cuando sentía que el presentimiento de fatalidad comenzaba a extenderse en su mente, conectaba con Sea, buscando su reconfortante presencia. Ella siempre estaba allí, leal y decidida a hacer que se viera como ella lo veía. Su fe en él le ayudó a descubrir la trampa que el vampiro había dispuesto para adueñarse de su mente.
Cayó en la cuenta de que estaba sonriendo amargamente, sin pizca de humor. Reconoció el poder del vampiro y su maestría en crear ilusiones, pero fue Sea la que rompió el hechizo con su inquebrantable fe en sus posibilidades. Jack era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse con el no muerto. Solo era cuestión de detectar las trampas y los espejismos. Jack salió a la frescura de la noche. El viento movía su ropa y le desordenaba los largos mechones de pelo. Un lobo solitario aulló llamando a su compañera. El sonido lo atrapó, rozando una parte muy profunda en su interior que le hizo elevar la cabeza y empezar a susurrar una especie cántico. El lobo se encontraba lejos de sus compañeros, solo, desterrado de aquellos que no entendían sus instintos depredadores. Un sonido atrajo la atención de Jack, un simple murmullo provocado por las hojas de los arbustos, pero suficiente como para volver su mente hacia el enemigo que le acechaba y alejarse del lobo. Se agachó hasta ponerse en cuclillas y se concentró en el ataque. Al volver la cabeza, Rand salió al claro, estaba cubierto de sangre y mostraba los colmillos. Tenía los ojos ribeteados de rojo y sus uñas eran largas garras afiladas. La piel, rosada gracias a las recientes muertes, se pegaba a los huesos del cráneo haciéndole parecer un cadáver viviente. Sabía que abandonarías a tu novia para darte un festín con los humanos. No puedes resistir la llamada de la sangre, dijo Rand con una voz que destilaba odio. Las cejas de Jack se alzaron un instante. Parece que te apropias de cualquier cosa que se te antoja. ¿Eso incluye también a las compañeras de otros hombres? La boca de Rand se contorsionó en una horrenda mueca. Tú me apartaste de mi compañera. Tú y tu hermano. Y ahora los dos habéis encontrado lo que jamás me dejasteis tener, destruiré a Mikhail y a esa mujer y te quitaré lo que me pertenece por derecho. Maggie está muerta, Rand, y tú eres el único culpable. Dejaste a Noelle en manos de esos carniceros mientras corrías a ver a tu compañera, y no tuviste el valor de traerla ante Mikhail y presentarla como tal. Aún estaría viva si lo hubieras hecho. Noelle la habría matado. Amenazó con hacerlo en numerosas ocasiones. Mikhail jamás lo habría permitido, y lo sabes. Fue tu falta de valor lo que la mató. Cualquier hombre de los Cárpatos que se precie hará frente a lo que se interponga entre él y la que ha elegido como compañera. Rand, ¿es posible que el haberte acostado con tantas mujeres te hubiese pervertido hasta el punto de no querer completar tu compromiso con Maggie? Quizás te gustaba tener a ambas mujeres, quizás también disfrutabas burlándote de Noelle. Quizás teníais una relación retorcida y pervertida, y no te sentías capaz de abandonarla por algo puro y delicado. Rand rugió con la cabeza echada hacia atrás, emanaba odio y sufrimiento. Has ido demasiado lejos, oscuro. ¿Crees que no sé lo que eres en realidad? Eres un asesino. Entre nosotros nos distinguimos con facilidad. ¿No sientes la necesidad de destruir? ¿No disfrutas con tu poder? Eres igual que yo, aunque no quieras verlo. Tu naturaleza es oscura y desagradable, como el mundo en el que me forzasteis a vivir tu hermano y tú. No necesito destruir a alguien como tú porque tú mismo te buscarás tu propia ruina. La mujer acabará dándose cuenta. Sea sabe perfectamente lo que soy, y desea vivir conmigo. Tú elegiste tu propia vida y tu propio destino, Rand. Te despertaste antes de tiempo. Sentí que me partía en dos cuando mi compañera eligió la muerte. Esa no es una excusa para eximirte de tu responsabilidad. Ella no habría elegido la muerte si tú hubieses sido lo suficiente hombre como para llevarla ante Mikhail y mostrarle al mundo que era tuya. Y también podías haber elegido seguir su camino, pero de nuevo la dejaste que se enfrentara sola a lo desconocido. Y ahora culpas a los demás de tus propios errores y buscas venganza. Dime, Rand, ¿por qué entregaste a tu propio hijo a esos carniceros? Era un niño. Solo tenía 18 años. ¿Qué había hecho para merecer un destino tan horrible? El rostro de Rand se convirtió en una horrenda máscara, dejando ver todo su odio. Le di la oportunidad de unirse a mí para vengarnos de ti y de Mikhail. Yo, su propio padre, me acerqué a él y le expliqué mi plan. Pero le habíais lavado el cerebro y me acusó de ser un vampiro. Me di cuenta de que habíais doblegado su mente y no me escucharía. No podía permitir que viviera para traicionarme.
Mis esclavos se encargaron de él. Pensaban que podían controlarme, pero era yo el que controlaba sus pensamientos a voluntad. Me llamaban buitre y pretendían acabar conmigo una vez me hubieran usado. Era divertido enfrentarlos entre ellos y obligarlos a ayudarse unos a otros para asesinar. Wallace y Slovensky eran malvados y fáciles de engañar. Smith era débil, un simple seguidor, un buen sacrificio. Hiciste que torturaran y mutilaran a tu propio hijo. ¿Y a los demás? ¿Qué hicieron los demás para merecer ese final? Rand dejó ver una diabólica parodia de sonrisa. Lo hice por simple diversión, por supuesto, para practicar. Gregory piensa que es el único que puede utilizar los secretos oscuros, pero no es tan listo como se cree. ¿Y también está en tus planes matarlo? No necesito arriesgarme de ese modo. Pronto sucumbirá a la oscuridad, dijo con satisfacción. No elegirá la muerte, si eso es lo que crees. Ha luchado durante demasiado tiempo y es muy poderoso. Destrozará este mundo y eliminará a todo aquel que intente destruirlo. Aidan y Julian tendrían una oportunidad si trabajaran juntos, pero también están muy cerca de la transformación. Todos juntos gobernaremos a los humanos, como deberíamos haber hecho desde un principio. Ha sido tu hermano el que ha mantenido alejada a nuestra raza del lugar que le corresponde. Los humanos no son más que ganado para saciar el hambre, para satisfacer nuestras necesidades, y nosotros nos ocultamos de ellos como cobardes. Los otros me odian en este momento, pero pronto se unirán a mí todos los ancianos. ¿Y qué tiene que ver Sea en todo este plan? Se convertirá en uno de los nuestros cuando tú mueras. Su sangre es la de Maggie y me pertenece. No tienes ningún derecho sobre ella. ¿Y crees que puedes vencerme si luchamos? Jack sentía la mente despejada, la bestia luchaba por liberarse y quería regocijarse en la emoción de la batalla. Odiaba a ese hombre, él había sido el culpable de la pérdida de su inocencia, de la destrucción de su familia, de sus recuerdos y de sus creencias. Era un odio salvaje el que sentía por ese hombre que había creado un ser oscuro y peligroso donde antes había un hombre de los Cárpatos amable, y ese odio se extendía en ese momento por su alma como una mancha negra. Tú te destruirás a ti mismo, oscuro. Tu mujer está unida a mí. Cuando me golpees, ella sentirá mi dolor. Cada corte, cada tajo que me inflijas la hará sangrar igual que a mí y sentirá el placer que tú sientas. Por fin sabrá lo que eres y descubrirá que necesitas infligir dolor y dar muerte. Verá el monstruo que vive en tu interior. Te verá matar a su padre, sentirá tu alegría al hacerlo y sentirá cada uno de tus golpes. El dolor explotó en las sienes de Jack al intentar recordar si lo que decía el vampiro podía ser cierto. ¿Sentiría Sea el dolor a través de Rand? ¿El vínculo sanguíneo que compartían era suficiente para hacerlo? Necesitaba la respuesta de inmediato. Rand lo tenía contra las cuerdas. Pero antes de que Jack pudiera enviar la pregunta y resolver el dilema, el vampiro se lanzó a enorme velocidad hacia su yugular, el movimiento fue tan rápido que el ojo apenas si logró captarlo. Jack se apartó de un salto, pero sintió el dolor ardiente en la garganta cuando las puntas de las garras de Rand lograron hacer un rasguño. Se vengó sin pensar, hundiendo sus uñas en el rostro del vampiro. Rand gritó por el dolor, por el miedo y por el odio. Jack se movía a su alrededor, en un torbellino, apareciendo y desapareciendo de la vista mientras desgarraba el pecho del vampiro para disminuir su fuerza a base de hemorragias. Mantuvo su mente cerrada con fuerza a la de Sea. No podía pensar que ella estaba en peligro, que su salvaje lucha podía hacerle daño de algún modo. El placer creció en él hasta que su mente y su cuerpo se sintieron totalmente vivos a través de la sensación de poder. El vampiro cayó de espaldas tras su brutal ataque y en un último intento de inclinar la batalla a su favor, desapareció de la vista para dirigirse hacia la linde del bosque, ordenando a los cielos hacer su voluntad. Un relámpago golpeó con fuerza la tierra, ennegreciendo el suelo cerca del lugar donde se encontraba Jack y chamuscando las puntas de sus cabellos. Otro más cayó en el mismo sitio donde había estado hasta ahora, pero Jack fue más rápido y antes de que alcanzara el suelo ya estaba sobrevolando los árboles con las poderosas alas por encima de donde se ocultaba Rand. Descendió en picado y desgarró el pecho del vampiro con las garras buscando el corazón. Sea.
escúchame. Únete a mí. Sálvame ahora. Soy tu padre. Debes unirte a mí y salvarme de este monstruo que desgarra mi carne como un loco. Jack alcanzó el corazón, lo sacó del pecho y lo alejó del vampiro. Estás muerto, vampiro, y ahora espero que encuentres algo de paz. Los crímenes que has cometido contra mi familia y contra mí están vengados. Ve a encontrarte con Dios y su misericordia, ya no tienes ningún efecto sobre mí. Te habrías llevado a Sea si hubieras tenido la oportunidad. La justicia de los Cárpatos se ha ejecutado. Rand se tambaleó hacia adelante, su rostro gris no tenía ninguna expresión, la sangre maldita manaba de sus heridas. Movía los labios de forma convulsiva. Cayó de rodillas al suelo. Jack se apartó rápidamente del machacado cuerpo, poniendo mucho cuidado en que las garras no le tocaran, y en que ni una sola gota de sangre cayera sobre él. Le ardía la mano que había arrancado el corazón mientras se la limpiaba sobre la hierba marchita. El aire se detuvo a su alrededor, no había viento. La misma tierra parecía gemir, un vapor espectral, mezclado con un nauseabundo olor, se elevó del cuerpo que aún se convulsionaba. Jack se alejó aún más de forma instintiva. Los vampiros tardaban en morir, luchaban contra la muerte usando todo tipo de trucos. La sangre maligna se extendía por el suelo, acercándose cada vez más a las botas de Jack. El moribundo vampiro la dirigía usando sus últimos pensamientos. Jack contempló sin asomo de emoción cómo el vampiro se arrastraba hacia él, centímetro a centímetro se aproximaba con el rostro contorsionado por el odio y la depravación. Jack movió la cabeza. Te odias a ti mismo, Rand. Te has odiado durante todos estos años. Lo único que tenías que hacer era buscar el valor para reunirte con ella. Magia habría salvado tu alma. Unos gruñidos lastimeros escapaban de la inmunda boca mientras la sangre seguía brotando y Rand se detenía exhausto delante de él, con la intención de agarrarlo y matarlo mientras tuviera fuerzas. Jack tomó aire con fuerza, era su primera bocanada de aire fresco y limpio, y supo que el vampiro había muerto. Con un pequeño suspiro sacó los cuerpos de los cazadores y los llevó hacia un claro. Acercó todas las ramas secas que pudo encontrar. No podía dejar evidencias de lo que había sucedido. El vampiro también tenía que ser consumido por el fuego de modo que la sangre maldita no encontrara forma de devolverle la vida. El poder de la sangre de un vampiro era increíble. Su propia debilidad empezaba a preocuparle. Había usado sus últimas fuerzas en la lucha y aún tenía que crear una violenta explosión en mitad de un bosque todavía húmedo por la lluvia. El lobo volvió a aullar, ahora mucho más cerca, se aproximaba sin duda a la escena de muerte y destrucción, quizás atraído por el olor de la sangre. Jack creó un relámpago que golpeó el suelo siguiendo el reguero de sangre. Ninguna criatura necesitaba la locura que proporcionaría ese fluido en su estómago. Un extraño lobo, enorme y de pelaje dorado, salió al trote de entre los árboles, rodeando el claro con precaución para sentarse después sobre sus cuartos traseros a poca distancia de Jack. Lo observó atentamente con aquellos extraños ojos ambarinos, sin demostrar ni pizca de miedo. No parecía afectarle el fuego, ni el relámpago, y no temía a Jack. Este también lo contempló con atención, estaba seguro de que estaba observando a un ser que era más que un simple lobo. La criatura no hizo ningún intento de comunicarse mentalmente a través del vínculo que todos los hombres de los Cárpatos compartían. Se limitó a mirarlo fijamente, captando la grotesca escena que había tenido lugar, sin mover los ojos dorados ni una sola vez. Una sonrisa falta de humor curvó la severa boca de Jack. Si buscas acción esta noche, estoy demasiado cansado y hambriento para darte gusto. El cuerpo del lobo se contorsionó, alargándose y emitiendo destellos a través del humo del fuego. La silueta esbelta y musculosa de un hombre apareció ante Jack. Tenía una larga y espesa melena de color dorado, los ojos ambarinos y un cuerpo perfectamente proporcionado. Eres Jack, el hermano de Mikhail. Oí que estabas muerto. Es el rumor que se extendió, sí, asintió Jack con cautela. ¿No me recuerdas? Soy Julian, el hermano de Aidan. He estado lejos todos estos años. Mi hogar está en las montañas más alejadas, donde no llegan los humanos. Lo último que supe de ti es que estabas luchando en algún lugar lejano.
Cuando estoy de humor, lucho allí donde me necesitan, asintió Julian, veo que tú también lo haces. El vampiro está muerto y tú estás más pálido de lo que imaginas. La sonrisa de Jack fue triste. No dejes que el color de mi piel te engañe. Todavía no soy un vampiro, y si alguna vez me encontrara cerca de la transformación recurriría a Aidan para que me destruyera, si es que no encontrara las fuerzas para hacerlo yo mismo. Si deseas alimentarte, te lo ofrezco libremente. El sanador me conoce. Puedes preguntar a Gregory si soy de confianza, dijo con la más sutil de las sonrisas, medio burlándose de sí mismo. ¿Qué estás haciendo por aquí? Preguntó Jack, aún no se fiaba del todo de ese hombre. Me dirigía hacia los Estados Unidos cuando escuché que los carniceros habían aparecido de nuevo, pensé que podría servir de ayuda en algo, para variar. Jack cayó en la cuenta de que admiraba las respuestas de Julian. Era un hombre totalmente despreocupado de la opinión que los demás pudieran tener de él. Estaba en paz consigo mismo, y era un ser independiente. No le preocupaba el hecho de que Jack sospechara de él, ni que le asaltara a preguntas. Sanador, escúchame. Necesito sangre y este hombre que se presentó ante mí, Julian, el gemelo rubio, afirma que tú responderás por él. Nadie puede responder por alguien como Julian. Es un ser solitario que sigue sus propias leyes, pero su sangre no está manchada. Si alguna vez llegara a sucumbir a la oscuridad, solo Aidan o yo le daremos caza, nadie más. Sírvete de lo que te ofrece. ¿Me ha recomendado bien? Dijo Julian con una sonrisa sarcástica. El sanador nunca da buenas recomendaciones. No eres su favorito, pero está de acuerdo en que tu sangre no me hará ningún daño. Julian se rió suavemente, se llevó la muñeca a la boca y se mordió ofreciendo con indolencia su sangre a Jack. Me parezco demasiado a él. Soy un solitario, y estudio más de lo que debiera. Me meto en asuntos que sería mejor dejar a un lado. Me temo que para Gregory soy una causa perdida, pero no parecía preocuparle en lo más mínimo. Jack casi se tambaleó cuando se acercó hasta la muñeca de Julian. Acercó la boca a la herida y succionó con avidez. La sangre fluyó por las marchitas y sedientas células. El torbellino de poder y fuerza fue increíble. No se había percatado de lo exhausto que estaba su cuerpo hasta que el sustento lo reanimó. Le costó mucho trabajo contener su avidez y no darse un festín con aquel poderoso alimento. No te preocupes. Esta noche no tengo ninguna obligación. Toma lo que necesites, cazaré en la ciudad antes de marcharme, dijo Julian sin darle importancia. Jack se obligó a alejarse de la muñeca de Julian. Cerró la herida con cuidado y contempló los hermosos rasgos del curtido rostro. Se adivinaba inteligencia, frialdad, confianza en sí mismo y algo más. Jack era consciente de la peligrosa tranquilidad que emanaba de aquel hombre. Julian siempre estaba preparado para lo inesperado. Gracias, Julian. Si alguna vez lo necesitas, espero poder devolverte este favor, afirmó Jack con sinceridad. Yo limpiaré lo que queda, se ofreció Julian. Es una pena que estos 3 hombres murieran esta noche. Cuando notifiquen su desaparición y los equipos de búsqueda no puedan encontrar sus cadáveres, las leyendas de vampiros que acechan a los viajeros aumentarán. Debería haber supuesto que Rand los utilizaría en mi contra. Sabía que los mantendría aquí para poder alimentarme. Jack lamentaba amargamente sus muertes. Tú no los mataste, fue el vampiro quien lo hizo. Tú libraste al mundo de un monstruo. Tanto los humanos como nosotros estamos en deuda contigo. Créelo, Jack. Te deseo un buen viaje y una larga vida. Buen viaje y una larga vida a ti también, Julian, contestó Jack usando la antigua fórmula de despedida. Jack entró en el laberinto de túneles, moviendo su cuerpo a una velocidad sobrenatural. Podía escuchar cada sonido, el agua goteando, los agudos gritos de los murciélagos, incluso el ligero movimiento de la propia tierra. Pero no podía detectar lo que más deseaba oír. No había ningún sonido procedente de las termas. Ni el movimiento del agua, ni murmullos, ni la suave respiración procedente del sueño. Ni el latir de un corazón. Sea esta tumbada, inmóvil, encima de una roca cuando Jack entró en la cámara subterránea. Se quedó parado,
quieto en la entrada, temeroso de moverse o hablar. Ella no había respondido a su llamada telepática. Si la había perdido, Rand habría ganado la batalla, al fin y al cabo. Nadie estaría seguro otra vez hasta que Jack no fuera destruido. Sacudió la cabeza. No, si ella estuviera muerta, no la dejaría enfrentarse a lo desconocido sin él. Rand no ganaría. Jack la seguiría, la encontraría. Pasarían su vida en el otro mundo juntos. Se aclaró la garganta con cuidado, ruidosamente, deseando que ella se volviese para mirarle. Pero no se movió, su cuerpo permanecía absolutamente inmóvil. Jack inspiró profundamente y pudo percibir la sutil fragancia de la sangre. Salvó la distancia que lo separaba de un solo salto, a una velocidad tan enorme que casi fue incapaz de detenerse antes de caer de cabeza al agua. Se balanceó precariamente al borde de la roca antes de recobrar el equilibrio. Había sangre sobre la roca junto al cuerpo desnudo de Sea, y una débil línea carmesí descendía entre sus pechos. Jack gritó, desplomándose de rodillas a su lado, y recogiéndola del suelo para abrazarla con fuerza contra su pecho. Su corazón no latía. No podía percibir su pulso ni ningún otro signo de vida en ella. No. El ronco alarido resonó a lo largo de toda la cueva. Su voz parecía desolada y perdida, y tenía el corazón tan destrozado como el de Rand. Jack. La voz sonó débil y lejana, pero era sin lugar a dudas la de Sea. Jack contuvo la respiración por un momento, temeroso de haber perdido la razón realmente. Sea. Respiró su nombre en un susurro tan suave como la sensación de su pelo contra su piel. Esa luz. ¿Dónde estás, amor? Vuelve conmigo. Jack presionó su frente contra la de ella y colocó la mano sobre su corazón. Sintió el primer latido fuerte bajo su palma, el primer movimiento de su sangre mientras recorría las arterias y las venas. Aplastó la boca de Sea con la suya y para tomar el primer aliento de sus pulmones. Su propio corazón empezó a latir de nuevo, y sus pulmones empezaron a moverse. Sintió las lágrimas deslizándose por su cara, y la abrazó con todas sus fuerzas. ¿Qué te pasó ahí fuera? Preguntó ella suavemente, aferrándose a él. El vampiro y yo luchamos, dijo contra la melena rojiza. Cogió un mechón con la punta de su lengua y lo recorrió con la boca. Necesitaba sentirla cerca. Lo sé. Era Rand. Sentí cómo le herías. Podía sentir su odio. Era terrible, como si estuviese dentro de mi cuerpo. Cuando le golpeabas, podía sentir su dolor. Fue entonces cuando comencé a sangrar. Sabía que él usaría eso en tu contra de alguna manera, así que trate de hacer lo que me dijiste que hacía la gente de los Cárpatos. Observó con renuencia las manchas de sangre que había a su alrededor. Me llevó un tiempo descubrir cómo se hacía, pero al final fui capaz de obligarme a mí misma a dormir. Ella le dejaba sin aliento con su valor. ¿Por qué no te pusiste en contacto conmigo? Tenía miedo de distraerte, Jack. Sabía que estabas luchando por tu vida. Lo último que necesitabas era preocuparte por mí. Todavía está sangrando, señaló él, apartándose un poco para examinarla bien. En realidad, ya casi no me duele, ahora que estás de vuelta sano y salvo, le aseguró. Siento mucho que fuese tu padre. Sé lo mucho que habría significado para ti tener un padre, a un miembro de tu familia vivo. Inclinó la cabeza sobre el feo corte que ella tenía en el pecho izquierdo. Acarició la herida suavemente con la lengua, y con las propiedades cicatrizantes de su saliva se cerró en un instante. Su piel, que hacía un momento se encontraba fría y sin vida, empezó a calentarse. El vapor les rodeaba, envolviéndolos en su abrazo. Mi familia tendrá que ser tu familia, añadió suavemente. Tendremos nuestra propia familia. Sea frotó la cara contra su pecho como un gatito, y dejó que su boca vagara sobre su garganta. Son una extraña familia, Jack, todos ellos. Imagino que tendremos que ser los únicos cuerdos. Él adoraba la diversión que se percibía en su voz. Con todo lo triste que debía estar en ese momento, sabiendo que había sido su padre el culpable de tanta muerte y odio, aún encontraba en su interior la fuerza necesaria para intentar hacerle sentirse mejor. La rodeó con los brazos con fuerza,
como si no fuera a soltarla jamás. Supongo que no podemos decirles que nos parecen extraños. Mejor no. Creo que ellos tienen la equivocada impresión de que somos nosotros los que estamos mal de la cabeza. Sea movió la cabeza y retiró el cabello que le cubría el cuello para dejar expuesto un profundo y largo arañazo. Inmediatamente, Jack inclinó la cabeza para complacerla. Saboreó con la lengua la dulce esencia de la vida, acariciándola juguetonamente, recorriéndole el cuello hasta llegar a la oreja. Mordisqueó esa zona con cuidado, y pudo sentir cómo se estremecía el cuerpo de Sea en sus brazos. Tenía la piel cálida y suave, dando vida a la suya propia. Podremos crear nuestra propia familia con el tiempo, Sea. Nuestro hijo, cuando sintió que se ponía tensa, la sujetó firmemente y añadió en un suave y acariciante susurro. Ahora no, Sea. Más tarde, cuando te encuentres con las fuerzas suficientes y segura de ti misma dentro de nuestro mundo, y yo esté completamente recuperado. Nuestro hijo. Hijos. Tus sueños se han convertido en los míos. Y podremos hacerlos realidad, Sea. No, Jack, dijo Sea. Podremos hacerlo, mi amor. Cada vez recuerdo más cosas y sé que, a medida que estemos más unidos, seré capaz de sentir lo que tú sientes. Quiero un hijo tuyo. Quiero que seas feliz. Quiero darte una familia. No te niegues en redondo a la idea. Tenemos siglos para tomar esta decisión, pero hay algo que debes saber, yo también lo quiero. Cuando puedas prometerme que te quedarás a su lado, le amarás y ayudarás a crecer a nuestro hijo si algo me ocurriera, entonces y solo entonces, aceptaré gustosamente formar nuestra propia familia. Jack mordisqueó suavemente su cuello. Gracias a ti, he recuperado la fe en mí mismo. Algún día seré capaz de hacerte esa promesa. Y también podré decirte que, si algo te ocurriera, nuestro hijo será mi esperanza en esta tierra, y que, una vez que él o ella tenga su propia familia, estaré encantado de poder reunirme contigo. Sea sintió las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Entonces, no podrías ser más feliz, Jack. Jamás podrías hacerme un regalo más hermoso como el que me acabas de dar. Aunque nunca llegues hasta ese punto, te amaré siempre por intentar lograrlo y esforzarte para ello. Tu felicidad es lo más importante para mí. Tu olor es diferente, Jack. Sea inhaló su fragancia y se apartó para mirarle a los ojos. ¿Por qué? Él rió débilmente. No es una mujer, pelirroja. ¿Por qué eres tan suspicaz? Encontré a otro de nuestra raza en el bosque. Necesitaba sangre y él me ofreció su ayuda. ¿Y aceptaste? Estaba atónita. Desde luego, Jack había dejado de ser el ser desconfiado, oscuro y peligroso que era cuando le conoció. No le conocías de nada, y aún así permitiste que te ayudara. Tú también eras una desconocida y te permití mucho más, se burló él, apoyando su cálida boca en la comisura de la de ella. De hecho, me has dado un montón de interesantes ideas sobre cómo podrías complacerme mejor. Yo no he hecho eso. Si mal no recuerdo, te dije que únicamente era tu médico, y no me hiciste ni caso. Sabes, Jack, esa es una de tus malas costumbres, no hacerme caso. La boca de él volvió a colocarse junto a su oreja, y el mero hecho de sentir su aliento alteraba la sangre de Sea. Prometo remediar esa situación tan pronto como me sea posible, susurró con la magia de un hechicero. Sea podía sentir que su aliento la recorría de arriba a abajo, y fue entonces cuando descubrió el feo corte que tenía en el hombro. Inclinó la cabeza para curarlo y saboreó el sabor único de Jack. Percibió su estremecimiento involuntario y arrastró su cuerpo deliberadamente más cerca del suyo. Saboreó su esencia y la adrenalina, saboreó el primitivo placer que le había proporcionado la batalla, y saboreó su dolor. Tan pronto como te sea posible, ¿eh? Meditó. No sé si me gusta esa manera de decirlo. No me parece que eso vaya a costarte mucho trabajo. Rodeó su cuello con los brazos y le obligó a inclinar la cabeza hacia ella, hambrienta, Sea devoró su boca. Puso en ese beso todo su amor, su miedo, la aceptación de sus costumbres, su deseo y su necesidad de él, todo lo que sentía. Los brazos de Jack se estrecharon posesivamente.
Apretó su boca contra la de ella, deseando alimentarse de su dulzura y de su pureza, para hacer desaparecer de una vez a la bestia de su interior. El cuerpo de ella se plegaba junto a él, acogedor, y su boca estaba tan hambrienta como la suya. Las ropas salieron disparadas en todas direcciones y la sujetó para atraerla aún más cerca. Ese movimiento les desestabilizó, y después de tambalearse precariamente durante un instante al borde de la roca, cayeron ruidosamente al agua. Juntos, llegaron hasta el fondo del estanque, todavía besándose, compartiendo la risa en sus mentes. Jack movió sus piernas con fuerza para subir a la superficie mientras Sea le rodeaba la cintura con las suyas. Sus cabezas emergieron del agua, produciendo ondas que se desplazaron hasta las orillas. Riendo, ella encerró su rostro entre las manos. Eres increíblemente romántico, Jack. Casi consigues que me ahogue. Él deslizó las manos hacia abajo para atrapar sus nalgas y masajearlas sugestivamente. Arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que ha sido culpa mía? Mujer, yo nunca pierdo el equilibrio. Tuve que caer al agua contigo para evitar que te sintieses humillada. Ella llevó la mano hasta la parte de atrás de su cintura y las deslizó hacia abajo siguiendo la línea de sus caderas. Yo creo, hombre salvaje, que me necesitas mucho, presionó su cuerpo contra el de él, encontrando la caliente y rígida evidencia de su deseo. Mucho, mucho, Sea tensó las piernas alrededor de su cintura y se acomodó sobre duro miembro, introduciéndolo con cuidado en su interior. Jack soltó un gemido cuando sintió que el ardiente fuego de ella le envolvía. Clavó los dientes en su cuello, manteniéndola inmóvil para penetrarla hasta el fondo. Fue un momento tan hermoso que se sintió como si estuviera atrapado en el tiempo, en otra dimensión. El pelo de ella flotaba a su alrededor como un mar de seda y sus firmes senos pujaban contra los fuertes músculos de su pecho. La sentía suave y flexible, envolviéndole con su calor, y los músculos de su interior se contraían compulsivamente para mantenerle dentro de ella. El agua se agitaba a su alrededor, siguiendo el movimiento de sus cuerpos, rozando sus sensibilizadas pieles como una delicada caricia. Sea era su mundo en ese momento, el verdadero significado de la vida. Una asombrosa multitud de brillantes colores le rodeaban. Pero no había gris. El desolado e inhóspito mundo en blanco y negro en el que había vivido durante tanto tiempo había desaparecido. Los sentimientos eran fuertes, las emociones profundas, y su corazón se estremecía ante una maravilla semejante a la vez que todos sus instintos protectores y su enorme capacidad para amar encontraban refugio en su alma. En contraste con su mundo de dolor y furia, de interminable frío y desolación, el amor que sentía por ella le parecía un milagro. Ella jamás entendería todo lo que significaba para él, aunque leyera su mente, porque la profundidad de sus sentimientos era infinita. Había estado hambriento y necesitado durante muchísimo tiempo, sin esperanzas, pero en ese momento ella se encontraba entre sus brazos. Con sus cuerpos formando un solo ser mientras su corazón y su alma quedaban irrevocablemente unidos a los de él. Jack sabía, mientras su cuerpo se movía suavemente dentro de ella, mientras sus caderas se embestían para enterrarse en su interior cada vez más profundamente, que su vida había cambiado para siempre. Tendría un hogar, una familia e hijos. Y tendría el amor y la risa flotando a su alrededor durante todos los días que decidiera permanecer sobre la tierra. Él poseería su cuerpo, su corazón y su pureza para lograr apaciguar su naturaleza depredadora. Su infierno se había transformado en un paraíso que, de algún modo, había conseguido alcanzar a pesar de todos sus errores. Debido a que ella era capaz de interpretar su mente con facilidad y a que rara vez él la abandonaba completamente, Sea podía percibir todos sus sentimientos. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro, cerrando los ojos y permitiendo que la creciente explosión la invadiera por completo. Apretó los brazos alrededor de Jack, como si fuese su anclaje, su único amarre a la realidad. Pasara lo que pasara en el futuro, fuera lo que fuese a lo que tuviesen que enfrentarse, siempre se tendrían el uno al otro, y eso era todo lo que ellos deseaban. Jack consiguió llevarles hasta las nubes, y, juntos, surcaron el cielo mientras el agua seguía salpicando con fuerza a su alrededor. Encerró el rostro de ella entre sus enormes manos y la miró fijamente a los ojos. Te amo, Sea. Y siempre te amaré, le juró suavemente.
Yo también te amo, Jack, susurró ella. Él se inclinó hacia su boca, buscando esa cálida dulzura que solo ella podía proporcionarle, y la besó hambriento. Unidos en un fuerte abrazo, se deslizaron hacia abajo hasta que el agua se cerró sobre sus cabezas. Riendo, tosiendo, se separaron y nadaron hasta la superficie, mientras los horrores de los días pasados se ahogaban en las profundidades de su amor.